La polvareda se veía desde lejos, como una cicatriz oscura sobre el horizonte amarillo del desierto de Arizona. Era el verano de 1867, y el sol caía a plomo sobre las rocas rojas y los cactus retorcidos que se aferraban a la tierra seca. Una caravana de colonos avanzaba lentamente hacia el oeste, buscando una nueva vida más allá de las montañas. 3 carretas tiradas por bueyes fatigados, algunas familias con rostros quemados por el sol y la esperanza todavía viva en sus ojos cansados. No llegaron muy lejos. Los apaches Chiricahua cayeron sobre ellos como el viento del desierto. Rápidos, silenciosos, mortales. No fue una masacre cruel ni un acto de barbarie gratuita, como contarían después los periódicos de los pueblos blancos. Era la guerra. Una guerra vieja que ninguno de los dos bandos sabía ya cómo terminar. Los colonos habían cruzado territorio sagrado, y el jefe de guerra Nantan había decidido que no pasarían. El ataque duró menos de lo que tarda el sol en desplazarse un palmo en el cielo. Cuando el polvo se asentó, las carretas ardían, y el silencio del desierto volvió a reinar, interrumpido solo por el crepitar de las llamas y el graznido de los buitres que ya comenzaban a trazar círculos en lo alto. Fue entonces cuando Lo Sen lo encontró. Lo Sen era una mujer guerrera, hermana del gran jefe Victorio, y tenía el don de sentir al enemigo antes de verlo. Sus manos podían leer el viento y predecir dónde estaban los soldados blancos. Ese día, mientras los demás guerreros revisaban los restos de la caravana, ella sintió algo diferente. No era peligro, era vida. Bajo una de las carretas volcadas entre mantas quemadas y baúles destrozados, encontró al niño. Tendría unos 4 años, quizás 5. Sus ojos eran del color del cielo de verano, y su pelo, rubio como la hierba seca. Estaba cubierto de ceniza y terror, pero no lloraba. Solo miraba fijamente a Lo Sen con esos ojos enormes, como si intentara entender qué era la muerte y por qué había llegado tan de repente a su mundo. La mujer guerrera extendió su mano. El niño la tomó. Nantan, el jefe de guerra, frunció el ceño cuando Lo Sen llegó al campamento con el niño. Era un hombre de casi 50 años, con el rostro marcado por cicatrices y decisiones difíciles. Había luchado contra los mexicanos, contra los soldados del norte, contra el hambre y la enfermedad. Sabía que cada boca extra era un peso en tiempos donde la comida escaseaba y el ejército los perseguía sin descanso. «Es un niño blanco», dijo con voz grave. «Los blancos crecen y se vuelven contra nosotros. Así ha sido siempre». Lo Sen no apartó la mirada. «Este es solo un niño. No tiene la culpa de lo que hacen los hombres de su raza. Y si los espíritus quisieron que viviera cuando todos los demás murieron, entonces tiene un destino». Hubo un largo silencio. El viento movía las ramas de los mezquites, y el fuego del campamento dibujaba sombras danzantes en las tiendas de piel. Finalmente, Nantan asintió. Lo Sen era respetada no solo por su valentía, sino también por su sabiduría. Si ella veía algo en ese niño, quizás los espíritus también lo veían. «Que se quede entonces», dijo el jefe. «Pero será apache. Si va a vivir entre nosotros, debe aprender nuestros caminos. No puede ser ni blanco ni apache. Debe elegir ser uno de nosotros con el corazón, no solo con los pies». Así comenzó la vida de Daniel entre los Chiricahua, aunque ese no sería su nombre por mucho tiempo. Los primeros meses fueron duros. El niño no hablaba la lengua apache y pasaba las noches acurrucado junto al fuego, despertándose con pesadillas de llamas y gritos. Lo Sen lo cuidaba como si fuera suyo. Le enseñaba palabras nuevas señalando las cosas. Shash para el oso, Klishne para la serpiente, Yaate para el saludo. Le daba de comer carne seca y frutos del desierto, y cuando el niño lloraba por la noche, ella le cantaba las viejas canciones de su pueblo, canciones que hablaban de montañas que tocaban el cielo y de guerreros que nunca se rendían. Poco a poco, el niño comenzó a cambiar. Su piel se oscureció bajo el sol implacable del desierto. Aprendió a caminar descalzo sobre las piedras calientes, sin quejarse. Aprendió que el agua era más valiosa que el oro y que el silencio podía salvar tu vida. Los otros niños de la tribu lo aceptaron lentamente, primero con curiosidad, después con burlas y finalmente con algo parecido a la amistad. Había un niño llamado Taza, hijo de un guerrero respetado,
que tenía la misma edad. Al principio lo desafiaba constantemente, empujándolo, probando su fuerza, buscando el momento en que el niño blanco correría de vuelta a su mundo. Pero Daniel no corría. Cuando Tasa lo empujaba, él se levantaba. Cuando lo retaba a trepar rocas peligrosas, él trepaba. Cuando lo llevaba a nadar al río helado de la montaña, él nadaba hasta que sus labios se ponían azules, pero jamás pedía volver. Una tarde, después de una carrera agotadora bajo el sol del mediodía, Tasa se sentó junto a él en lo alto de una colina y le ofreció agua de su calabaza. Fue un gesto pequeño, pero en ese mundo donde cada gota contaba, significaba aceptación. «Ya no eres blanco», dijo Tasa simplemente. «Tu piel es como la nuestra ahora, y tu corazón late al ritmo de la tierra». Fue entonces cuando Nantan decidió que Daniel necesitaba un nombre apache. La ceremonia se hizo una noche sin luna, con todo el clan reunido alrededor del fuego sagrado. Los tambores resonaban como el latido del mundo, y el humo de la salvia ascendía hacia las estrellas que brillaban con una intensidad que solo el desierto conoce. El chamán, un anciano llamado Chato cuyos ojos habían visto demasiados inviernos, estudió al niño durante largo rato. Miró su rostro curtido por el sol, sus manos ya callosas del trabajo, la forma en que se mantenía erguido a pesar del miedo que todavía habitaba en algún rincón de su alma. «Este niño vino a nosotros desde las cenizas», dijo Chato con voz que parecía venir de la tierra misma. «Nació 2 veces, una vez del vientre de su madre blanca y otra vez del fuego y la muerte. Por eso su nombre será Bitsinchanash, el que camina entre 2 fuegos». El nombre se asentó sobre él como una profecía. Los años pasaron y el niño se convirtió en muchacho. Bitsinchanash crecía fuerte y rápido, con la determinación de quien debe probar constantemente que merece su lugar. Losen le enseñó a rastrear, a leer las huellas en la arena como si fueran palabras escritas en un libro. Le enseñó a moverse en silencio, a convertirse en parte del paisaje, a desaparecer entre las rocas rojas y los cactus. Le enseñó a escuchar el desierto, porque el desierto siempre habla si sabes cómo oír. Nantan lo entrenó en el arte de la guerra. No la guerra como la conocían los blancos, con sus formaciones rígidas y sus reglas escritas. La guerra apache era fluida como el agua, impredecible como el viento. Aprendió a disparar con arco mientras cabalgaba a toda velocidad, a convertir cada roca en una fortaleza, a usar el terreno como un aliado. Aprendió que la paciencia era más importante que la fuerza, y que un guerrero inteligente vivía más que uno valiente. Pero más que las técnicas de combate, aprendió la filosofía apache. Aprendió que la tierra no te pertenecía, sino que tú pertenecías a la tierra. Aprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino caminar hacia adelante a pesar de él. Aprendió que tu palabra era más sagrada que cualquier tratado firmado, y que el honor no se medía en victorias sino en cómo tratabas a los débiles. Cuando cumplió 14 inviernos, llegó el momento de su prueba de guerrero. La prueba era brutal, diseñada para separar a los hombres de los niños. Debía sobrevivir 4 días y 4 noches solo en el desierto, sin agua, sin comida, sin refugio, solo con un cuchillo y su voluntad. Tenía que encontrar su propio camino, cazar su propia comida, enfrentar sus propios demonios. Muchos jóvenes fracasaban, algunos nunca regresaban. Bitsinchanash partió al amanecer, caminando hacia el corazón del desierto mientras el sol comenzaba su lento ascenso. Los primeros 2 días fueron una prueba de resistencia física. El calor era como un martillo que golpeaba sin piedad. La sed se convertía en una obsesión que consumía cada pensamiento. Por la noche, el frío llegaba como un cuchillo helado que cortaba hasta los huesos. Encontró agua siguiendo a un correcaminos hasta un charco escondido entre las rocas. Cazó un conejo usando una trampa que Losen le había enseñado. Sobrevivió. Pero la verdadera prueba vino la tercera noche, solo en la oscuridad absoluta del desierto. Con las estrellas como única compañía, las memorias que había enterrado comenzaron a despertar. Recordó la cara de su madre, borrosa pero real, sonriéndole mientras preparaba el desayuno en aquella carreta que ya no existía. Recordó una canción que ella cantaba, palabras en inglés que ya casi no entendía. Recordó el olor de las galletas que horneaba y la suavidad de sus manos cuando le acariciaba el pelo. Y por primera vez en años, lloró. Lloró por la familia que había perdido.
Lloró por el niño que había sido y que nunca volvería a ser. Lloró por vivir entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Sus lágrimas caían sobre la arena seca del desierto, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Cuando amaneció el cuarto día, algo había cambiado en él. No había olvidado de dónde venía, pero había aceptado quién era ahora. Era Vitsinchanash, guerrero apache. Y cuando regresó al campamento con la cabeza alta y el cuchillo en el cinturón, la tribu lo recibió con cantos y celebración. Nantan le pintó la cara con los símbolos de guerra y le entregó su primer rifle, un viejo Springfield capturado en una batalla anterior. «Ahora eres uno de nosotros», dijo el jefe, y había orgullo en su voz. «Defenderás a tu pueblo, cazarás para los ancianos, y cuando llegue tu hora, morirás como un apache, de pie y mirando a tus enemigos a los ojos». Los años siguientes fueron tiempos oscuros para los Chiricahua. El ejército de los Estados Unidos intensificó su campaña para confinar a todos los apaches en reservas. No eran solo batallas lo que enfrentaban, sino el hambre sistemática, la destrucción de sus campamentos, el envenenamiento de sus pozos de agua. El mundo apache se estaba encogiendo, comprimido entre las montañas y los soldados, entre el pasado y un futuro incierto. Vitsinchanash, ahora un guerrero de 18 años, cabalgaba con Nantan y los demás en incursiones cada vez más desesperadas. Robaban ganado de los ranchos para alimentar a los niños hambrientos. Atacaban las caravanas de suministros del ejército. Se movían como fantasmas por las montañas, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Fue durante una de estas incursiones cuando todo cambió. Habían atacado un pequeño rancho cerca de la frontera con México. No buscaban matar, solo conseguir caballos y provisiones. Pero el ranchero había resistido, y en la confusión de la batalla, Vitsinchanash se encontró cara a cara con un soldado de caballería que había acudido a defender el lugar. El soldado no podía tener más de 20 años. Tenía el pelo castaño y pecas en la nariz. Y cuando Vitsinchanash levantó su rifle, el soldado no levantó el suyo. Simplemente lo miró, con los ojos muy abiertos, y susurró en inglés: «Por Dios, eres blanco». Fueron solo 3 palabras, pero golpearon como un relámpago. Durante todos esos años, Vitsinchanash había sido apache en su corazón y en sus acciones, pero su piel seguía siendo pálida bajo el bronceado del sol. Sus ojos seguían siendo azules, y para ese soldado era uno de ellos, un traidor a su propia raza. No disparó, no pudo. Dejó que el soldado viviera y huyó con los demás guerreros. Pero esa noche, junto al fuego del campamento, Nantan lo confrontó. «Vi lo que hiciste», dijo el viejo jefe. «Vi que no mataste al soldado cuando pudiste. ¿Por qué?» Vitsinchanash no tenía respuesta. O quizás tenía demasiadas respuestas y ninguna era la correcta. «No lo sé», admitió finalmente. «Cuando me miró, me vi a mí mismo. El niño que fui antes de ser quien soy ahora». Nantan asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Siempre supe que este día llegaría», dijo con cansancio en la voz. «Puedes cambiar tu nombre, tu lengua, tu forma de vivir, pero no puedes cambiar la sangre que corre por tus venas. Y el mundo blanco nunca te verá como apache, mientras que algunos apaches nunca te verán como uno de ellos realmente. Caminas entre 2 fuegos, como dice tu nombre, y los fuegos queman, hijo mío». Esas palabras se quedaron con él, pesadas como piedras en su corazón. Las semanas siguientes trajeron más problemas. El ejército había intensificado su búsqueda después del ataque al rancho. Pero peor aún, habían comenzado a distribuir carteles. Carteles que mostraban un dibujo tosco pero reconocible de un hombre blanco vestido como apache. Ofrecían una recompensa por información sobre el renegado blanco que cabalga con los salvajes. Lo llamaban traidor. Lo llamaban asesino. Le prometían el perdón si se entregaba y volvía a la civilización. Taza encontró uno de esos carteles y se lo mostró, con rabia brillando en sus ojos. «Esto es lo que piensa tu pueblo de ti», escupió. «Para ellos eres un perro que debe ser cazado. ¿Todavía tienes dudas sobre dónde está tu lugar?» Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada y germinaba en la oscuridad de sus pensamientos nocturnos. La crisis llegó cuando el ejército finalmente los alcanzó.
Fue una emboscada perfectamente ejecutada. Los soldados los esperaban en un cañón estrecho, con rifles de repetición posicionados en las alturas. No había escapatoria. Nantan ordenó la carga, prefiriendo morir luchando que rendirse. Era el camino apache. En el caos de la batalla, Bitsin Anash vio caer a Taza, alcanzado por 2 balas en el pecho. Vio a Nantan seguir luchando aunque la sangre corría por su brazo. Vio a los jóvenes guerreros morir tratando de proteger a las mujeres y niños que huían por un sendero lateral. Y vio al capitán que comandaba las tropas, un hombre de pelo gris y uniforme impecable, levantando su pistola hacia Lo Sen. No lo pensó. Simplemente actuó. Se lanzó desde su caballo y derribó al capitán antes de que pudiera disparar. Cayeron juntos entre las rocas luchando cuerpo a cuerpo. El capitán era fuerte y bien entrenado, pero Bitsin Anash había sido entrenado por los mejores guerreros apaches. En pocos segundos, tenía su cuchillo en la garganta del oficial. ¡Alto!, gritó en inglés, sorprendiéndose a sí mismo al hablar esa lengua olvidada. «Detengan el fuego, o mato al capitán». El silencio cayó sobre el cañón como una manta pesada. Los soldados dudaron, sus rifles todavía apuntando pero sin disparar. Los apaches se reagruparon rápidamente, aprovechando la confusión. El capitán miró hacia arriba, estudiando el rostro del hombre que lo tenía inmovilizado, y su expresión cambió de miedo a shock. «Cristo santo», susurró. «Eres blanco. ¿Qué demonios haces con estos salvajes?» «Son mi familia», respondió Bitsin Anash, y la verdad de esas palabras resonó en su alma. «Tu familia está muerta», muchacho, dijo el capitán, con una extraña mezcla de dureza y compasión. «Los apaches no tienen futuro. Van a ser confinados o exterminados. Es solo cuestión de tiempo. Pero tú puedes salvarte. Entrégame a su jefe y te garantizo el perdón. Podrás volver con tu propia gente». Fue la elección que había estado evitando durante años, presentada de repente con brutal claridad. Podía traicionar a los apaches y volver al mundo blanco. Podía tener un futuro, una vida sin estar constantemente huyendo. Podía dejar de ser el hombre entre 2 fuegos. Miró hacia donde Nantan estaba herido pero vivo, apoyado contra una roca. El viejo jefe lo miraba sin expresión, esperando. No había acusación en sus ojos, solo una resignación cansada, como si esta traición fuera inevitable. Miró a Lo Sen, la mujer que le había salvado la vida y le había dado una segunda oportunidad. Ella tampoco mostraba emoción, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía su rifle, que hablaba de la tensión de quien espera una puñalada por la espalda. Y en ese momento Bitsin Anash entendió algo fundamental. No importaba el color de su piel o el idioma de su nacimiento. Lo que importaba era la elección. Siempre había sido sobre la elección. «Mi propia gente está aquí», dijo firmemente en inglés, para que el capitán entendiera cada palabra. «Y antes moriré con ellos que vivir como traidor entre los míos». Apretó el cuchillo contra la garganta del capitán. «Ordenarás a tus hombres que bajen las armas y se retiren. Nos dejarás ir. Si no lo haces, morirás aquí, y aunque nos maten después, tú no vivirás para verlo». El capitán evaluó sus opciones. Era un hombre pragmático, un soldado que sabía que las guerras no se ganaban con muertes heroicas, sino con decisiones inteligentes. Y ese día, la decisión inteligente era vivir para luchar otro día. «Bajen las armas», ordenó. «Déjenlos ir». Los soldados obedecieron a regañadientes. Los apaches se retiraron lentamente, llevando consigo a sus heridos. Bitsin Anash fue el último en marcharse, manteniendo al capitán como rehén hasta que estuvieron lo suficientemente lejos. Antes de soltarlo, el capitán le dijo una última cosa. «Hiciste tu elección, muchacho. Pero recuerda esto. El mundo no tiene lugar para hombres como tú, ni blanco ni indio, siempre atrapado en el medio. No importa cuánto luches, esa es una guerra que no puedes ganar». Bitsin Anash lo soltó sin responder, porque en el fondo sabía que el capitán tenía razón. Cuando regresaron al campamento, ya no había celebración por la supervivencia. Habían perdido 5 guerreros, incluyendo a Taza, que murió en los brazos de Bitsin Anash mientras cabalgaban de vuelta, susurrando que había sido un honor llamarlo hermano. Nantan sobrevivió a sus heridas,
Pero algo se había roto en él. El clan estaba destrozado, hambriento, exhausto. La guerra no podía ganarse. Todos lo sabían, aunque pocos lo admitían en voz alta. Una noche, el viejo jefe llamó a Bitsin Cha-Anash a su tienda. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de piel, y el humo del tabaco ceremonial llenaba el aire. Debía ser tu elección en ese cañón, dijo Nantán. Elegiste ser apache, aunque te costara tu vida. Por eso debo decirte la verdad, aunque duela. El jefe anciano tomó una larga bocanada de su pipa antes de continuar. Los apaches vamos a perder esta guerra. Quizás no este año, quizás no el siguiente, pero vamos a perder. Seremos llevados a reservas donde la tierra es pobre y el agua escasa. Nuestros hijos crecerán sin conocer la libertad de las montañas. Nuestra forma de vida morirá. Entonces moriremos luchando, respondió Bitsin Cha-Anash con fiereza. Como guerreros. Nantán negó con la cabeza tristemente. Algunos lo harán. Los jóvenes, los valientes, los que no pueden imaginar vivir de otra manera. Pero los niños, las madres, los ancianos, ellos necesitan vivir, aunque sea en una reserva. Y ahí es donde tú entras, hijo, entre dos fuegos. No entiendo. Tú puedes caminar en ambos mundos, explicó el jefe. Puedes hablar con los hombres blancos en su lengua, entender sus mentes. Cuando nos lleven a la reserva, y nos llevarán, alguien tendrá que ser el puente. Alguien tendrá que asegurarse de que no nos maten de hambre, de que no nos roben lo último que nos queda. Ese alguien eres tú. La idea le cayó como agua helada. Después de todos esos años luchando por ser completamente apache, Nantán le estaba pidiendo que usara exactamente la parte de sí mismo que había intentado enterrar, su origen blanco. «Me estás pidiendo que sea un traidor», dijo amargamente. «Te estoy pidiendo que seas un salvador», corrigió Nantán con voz firme. «Te estoy pidiendo que uses el don que los espíritus te dieron. Naciste blanco y te convertiste en apache. Eso no es una maldición, es un propósito». Lozen, que había estado escuchando desde las sombras, habló finalmente. «Te encontré entre las cenizas de tu mundo viejo y te traje al nuestro. Quizás los espíritus tenían un plan todo este tiempo. Quizás fuiste preservado no para ser guerrero, sino para ser algo más importante. Un guardián de nuestro pueblo cuando ya no podamos guardar nosotros mismos». Las palabras resonaron en el silencio de la noche. Afuera, el viento del desierto soplaba entre los mezquites, trayendo consigo el olor de la salvia y la arena caliente. Los meses siguientes confirmaron las palabras de Nantán. Uno por uno, los clanes apaches se rendían o eran capturados. Las montañas que una vez habían sido su fortaleza ahora eran rastreadas por columnas de soldados que no descansaban. El hambre se volvió constante, implacable. Los niños lloraban por la noche con los estómagos vacíos. Fue Lozen quien finalmente tomó la decisión. Una mañana, reunió al clan que quedaba y habló con la autoridad que solo ella podía tener. «Hemos luchado bien», dijo. «Hemos sido fieles a nuestros caminos. Pero los niños tienen hambre y el invierno se acerca. No podemos ganar esta guerra con las armas, así que debemos ganarla sobreviviendo. Iremos a la reserva, pero iremos como apaches, con la cabeza alta, no como perros vencidos». Algunos guerreros se negaron. Eligieron seguir luchando y cabalgaron hacia las montañas sabiendo que nunca regresarían. Bitsin Cha-Anash los vio partir con el corazón dividido. Parte de él queriendo unirse a esa última carga suicida. Parte de él entendiendo que su camino era diferente. El día que llegaron a la reserva de San Carlos fue uno de los más difíciles de su vida. El lugar era exactamente como lo había descrito Nantán. Tierra pobre, agua escasa, un pedazo de desierto donde el gobierno había decidido meter a todos los apaches juntos. Diferentes bandas y clanes que históricamente habían sido enemigos, esperando que se mataran entre ellos o simplemente desaparecieran. El agente indio era un hombre llamado Klum, con bigote encerado y ojos calculadores. Cuando vio a Bitsin Cha-Anash, su rostro mostró la misma mezcla de sorpresa y desprecio que el joven había aprendido a reconocer. «Así que es cierto», dijo Klum. «El renegado blanco. Pensé que eran solo historias». «Mi nombre es Bitsin Cha-Anash», respondió en inglés perfecto, sorprendiendo a la gente.
Soy guerrero Chiricahua y he venido con mi pueblo para asegurarme de que reciban el trato justo que les prometió el gobierno. Clam soltó una carcajada sin humor. ¿Trato justo? Muchacho, esto es una reserva, no un hotel. Recibirán raciones cuando yo lo decida y vivirán donde yo lo ordene. Y si no les gusta, pueden volver al desierto y morir de hambre allí. Fue el comienzo de una batalla diferente. Una guerra de palabras y burocracia que Bitsincha Anash no había sido entrenado para pelear. Pero aprendió rápido. Aprendió a escribir cartas a los periódicos, denunciando el robo de raciones y la corrupción. Aprendió a usar su condición de hombre blanco que había vivido como apache para llamar la atención de reformistas y activistas en el este. Aprendió que a veces la pluma era más poderosa que el rifle. No era el tipo de vida que había imaginado. No había gloria en revisar recibos de entregas de mantas o en argumentar sobre la calidad del maíz que llegaba podrido. Pero cuando veía a los niños comer porque él había logrado que llegaran las raciones completas, cuando veía a los ancianos recibir atención médica porque él había presionado hasta que enviaron un doctor, entendía que esto también era valentía. Solo que de un tipo diferente. Nantan murió el tercer invierno en la reserva. No fue una muerte de guerrero, con una lanza en la mano y el grito de guerra en los labios. Fue una muerte tranquila, en una cama, con Bitsincha Anash sosteniéndole la mano. «Hiciste bien, hijo», susurró el viejo jefe con su último aliento. «Salvaste más vidas con tus palabras que yo con todas mis batallas. Los espíritus eligieron bien cuando dejaron que vivieras». Después de la muerte de Nantan, Bitsincha Nash se convirtió en el vocero no oficial de los apaches en San Carlos. Los ancianos lo respetaban porque había sido entrenado por los mejores. Los jóvenes lo admiraban porque no había olvidado sus caminos. Y el gobierno lo toleraba porque podía hablar su idioma y entender sus leyes. Los años pasaron lentamente en la reserva, cada uno parecido al anterior. Bitsincha Nash envejeció. Su pelo comenzó a mostrar hebras grises. Su rostro se llenó de nuevas arrugas, pero nunca dejó de luchar, con la pluma en lugar del rifle, con las palabras en lugar de las balas. Una tarde de primavera, cuando ya había cumplido 40 años, una mujer llegó a la reserva preguntando por él. Era una maestra de una escuela misionera, con ojos amables y determinación de acero. Se llamaba Sara, y había oído hablar del hombre blanco que vive como apache, y quería conocerlo. Hablaron durante horas. Ella le contó sobre los esfuerzos de reformar el sistema de reservas, sobre las escuelas que querían establecer, sobre la posibilidad de un futuro mejor para el pueblo apache. Él le contó sobre los años de guerra, sobre crecer entre dos mundos, sobre el costo de cada pequeña victoria. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó ella finalmente, de elegir quedarte con ellos en lugar de volver a tu pueblo. Bitsincha Nash miró hacia el horizonte, donde las montañas rojas se recortaban contra el cielo del atardecer. Las mismas montañas donde había corrido libre cuando era joven, donde había cazado su primer venado, donde había aprendido lo que significaba ser apache. «Este es mi pueblo», respondió simplemente. Lo fue desde el momento en que Lozen me extendió su mano entre las cenizas. El color de mi piel no cambió eso, ni el idioma de mi nacimiento. La familia no es solo sangre, es elección. Y yo hice mi elección hace mucho tiempo. Sara asintió, comprendiendo. «Entonces eres más valiente de lo que creía», dijo. «Porque la mayoría de la gente nunca encuentra su verdadero hogar. Tú encontraste dos, y elegiste el que tu corazón reclamaba, sin importar el costo». Esa noche, sentado junto al fuego con los ancianos, Bitsincha Nash contó historias de los viejos tiempos, historias de Nantan y su sabiduría, de Taza y su amistad, de Lozen y su fuerza. Los jóvenes escuchaban con ojos brillantes, hambrientos de conocer el mundo que nunca habían visto, el mundo de sus padres antes de las reservas. «¿Fue mejor en esos días?», preguntó un niño. «Cuando eran libres». Bitsincha Nash pensó cuidadosamente antes de responder. «Era diferente», dijo finalmente. «Más duro en muchos sentidos, más fácil en otros. Había libertad, sí, pero también hambre y miedo constante. Había honor, pero también muerte y dolor. Lo importante no es qué era mejor, sino recordar quiénes somos. Los apaches no son definidos por dónde viven, sino por cómo viven».
por los valores que mantenemos, por el respeto que mostramos, por la fuerza que encontramos incluso en tiempos difíciles. Los Zen, ahora una anciana de pelo blanco pero ojos todavía agudos, le puso una mano en el hombro. «Hablas como un verdadero apache», dijo con orgullo en la voz. «El niño que encontré entre las cenizas creció para ser el hombre que necesitábamos. No el guerrero más fuerte ni el más rápido, sino el más sabio, el que podía caminar entre dos fuegos sin quemarse». Murió años después, rodeado por 3 generaciones de apaches que habían sobrevivido gracias, en parte, a sus esfuerzos. No en batalla, como había soñado de joven, sino en paz, con los Zen cantando las viejas canciones junto a su lecho. Sus últimos pensamientos fueron de esa tarde hace tantos años, cuando una mano se había extendido hacia él entre el humo y la destrucción. Una mano que le había ofrecido no solo la vida, sino un propósito, una familia, un hogar. Mientras el sol se ponía sobre las montañas rojas de Arizona, Bitsinchanash cerró los ojos y sonrió. Había caminado entre 2 fuegos toda su vida, y aunque lo había quemado, también lo había forjado en algo único. No completamente blanco, no completamente apache, sino algo nuevo. Un puente, un guardián, un hombre que había elegido su propio destino y lo había vivido con honor. Y en el desierto que tanto amaba, el viento seguía soplando, llevando consigo las historias de quienes se negaron a ser olvidados. Las historias de los guerreros apaches y del niño blanco que se convirtió en uno de ellos, no por sangre, sino por elección. Porque al final, eso es lo que nos define. No de dónde venimos, sino hacia dónde elegimos ir. No el color de nuestra piel, sino el contenido de nuestro corazón. Y Bitsinchanash había elegido bien. Su tumba no tiene nombre en inglés, solo el símbolo apache de un hombre caminando entre 2 fuegos. Y dicen que en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla justo en la forma correcta, todavía se puede escuchar el eco de las viejas canciones, las historias de cuando los apaches eran libres y un niño blanco aprendió lo que realmente significa pertenecer.